En estos días que corren, buscar trabajo es un arte. Yo que no tengo manías. Y llegamos ahora, como todas las semanas, a ese momento en el que atendemos las necesidades, además las primarias ahora mismo de muchísimos ciudadanos, que es precisamente el encuentro con el empleo. A ver si ahora con ese rebrote verde empieza a hacerse en positivo el mercado laboral y a haber puestos de trabajo. Y si los hay pocos, pues hay que conseguirlos. Para eso necesitamos orientación y también formación, y la vamos a encontrar. Además la encontramos en conjunto, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, para todos vosotros. Óscar Ruiz Carranza, muy buenos días. Muy buenos días, Mercedes. Seguimos ahí en este reto de ayudar a nuestros oyentes a encontrar empleos, y la semana pasada hablábamos de cómo elaborar un currículum de la mano de Empieza Consultora Fresh Consulting. Hoy nos vamos a acercar a las entrevistas, y aquí también presente en el estudio de Sigüenza tenemos al autor de ese libro, Inteligencia Emocional para Desempleados, Diony Contreras. Buenos días. Muy buenos días, Óscar, y buenos días, Mercedes. Buenos días, Diony. Seguimos, como hemos dicho, y vamos a recibir otra invitada. La semana pasada hablábamos con Gloria Alonso, esta semana lo vamos a hacer con Alejandra Zapata Navarro. Ella es directora de Empieza Consultora en Andalucía, y podemos desgranar un poquito su currículum, si te parece, Mercedes. Pues sí, es muchas cosas. Psicóloga experta en recursos humanos, responsabilidad social y coach, algo muy actual. Ha desarrollado su carrera en diferentes entidades donde ha podido ejecutar y liderar proyectos relacionados con lo suyo, la formación, el empleo, la orientación profesional y la creación y consolidación de empresas. Esto casi es un reto, bueno, para muchos imposible, pero ella lo hace posible, tanto a nivel nacional como europeo. Además, ha participado en la redacción de temarios y manuales, aportando sus conocimientos y experiencias en el ámbito de los recursos humanos. Apasionada de su trabajo, logra volcar sus emociones en el público que asiste a sus presentaciones, así como en los proyectos que acomete, y yo estoy emocionado ya antes de recibirla. Alejandra Zapata, buenos días. Hola, buenos días, Óscar, Mercedes y Diony. Agradecidísima de la presentación tan cariñosa y tan generosa, y encantada de participar con vosotros en este ratito y hablar de las entrevistas de selección, que bueno, que es un deseo para muchas personas, no llega tantas veces como se quisiera, pero que cuando llega el momento hay que saber aprovecharlo. Pero Alejandra, es que no se realizan muy numerosas entrevistas de trabajo, es decir, se utilizan otras técnicas, otras estrategias. La entrevista de sentarse frente a quien está ahí gestionando los recursos humanos de una empresa ya está pasado de moda, o es lo potente actualmente para seleccionar personal. Hombre, la entrevista tiene mucha fuerza dentro del proceso de selección. Lo que pasa es que el proceso contempla varias acciones, y la criba del currículum, que suele ser la primera, pues donde cae la mayoría de las personas candidatas, ¿no?, que intentan acceder a una oferta de empleo. Entonces, si llega un candidato a ser convocado a la entrevista, o sea, ya solo esa convocatoria es un éxito, un logro que hay que saber disfrutar, porque no es tan frecuente, como he comentado antes, y que también hay que saber aprovechar la oportunidad y prepararse muy a fondo antes de acudir a la cita. Pues vamos a ver cómo podemos realizar o vivir esos previos. Resulta que tenemos una llamada de teléfono que dice: usted ha sido seleccionado para venir tal día a tal hora, lugar concreto. ¿Cómo pasamos ese tiempo, o qué tenemos que hacer, qué sería recomendable hasta llegar a la entrevista? Bueno, pues el tiempo, sea breve o más largo, hay que saber aprovecharlo al máximo. Y lo primero es tener clara la empresa que nos está convocando a la entrevista, conocer la empresa donde podemos insertarnos profesionalmente. Entonces, esa información, Internet ofrece hoy en día una posibilidad tremenda de acceso a datos que antes pues no teníamos la posibilidad. Pues conocer datos sencillos como el sector de actividad de la empresa donde queremos trabajar, el tamaño de su plantilla, los mercados donde opera, si son nacionales o exteriores, la trayectoria, cómo empezó, era una empresa pequeña y ha crecido, sigue siendo una empresa familiar.
Y luego también un poco conocer la culturilla que tiene la empresa, esa misión, lo que le ayuda a seguir adelante, ese estilo. Y eso que son misión, visión y valores, normalmente también vienen reflejados en las páginas web de las empresas. Y hoy en día las pymes, las micropymes y las grandes, la mayoría de las empresas tienen su hueco en la red. Por muy sencillas que sean las páginas, algo quieren reflejar en ellas, y entonces es fácil acceder a ese tipo de información. No obstante, también se pueden recabar datos pues a través de personas conocidas, de nuestros círculos más cercanos, pues quizás hayan tenido contacto con esa empresa como cliente incluso, porque también esa es una información muy valiosa. Una vez que tenemos los datillos de la empresa, pues intentamos averiguar también quién nos va a hacer la entrevista, porque hay una diferencia grande entre si me la va a realizar un profesional de los recursos humanos, la propia dirección de la empresa o incluso compañeros o compañeras del posible equipo de trabajo donde voy a entrar, ¿no? Y bueno, pues de nuevo, Internet y LinkedIn, que es la red donde se recogen más perfiles profesionales, pues también pueden ser de gran ayuda. Pero, Alejandra, ¿se suele dar esa información de quién te va a realizar la entrevista concretamente? Mira, en ocasiones, cuando en esa llamada que tú decías antes o en el mail que te mandan, en fin, sea como sea el formato de la convocatoria, a veces te informan de quién va a realizar la entrevista o quién va a estar presente. Bueno, lo que pasa que cuando nos llaman, el momento de nervios que se produce al ver que es de la empresa que estaba yo esperando, ¡ay, tal!, pues hace que no anotes los datos o que luego se te olvide. Entonces, mantener la calma en esa llamada y en todo el proceso es un dato muy importante para poder retener esa información, que en ocasiones te la dan. No siempre, hombre, lo deseable es saberlo, pero que cuando la dan, a veces los candidatos lo olvidan. Claro. Alejandra, y hablando de mantener la calma, una vez que llegamos y nos sentamos, ¿para qué debemos estar preparados? Es decir, ¿qué puede suceder a lo largo de toda la entrevista? ¿A qué cosas podemos tener que hacer frente? Pues mira, todo lo que hayamos preparado antes nos va a ayudar a enfrentarnos al momento de la entrevista. Si hemos pensado en el perfil ideal que busca la empresa, hemos estudiado en profundidad el propio currículum, sabiendo que tenemos puntos fuertes y puntos débiles, y que los puntos débiles no los puedo evitar. O sea, si he tenido 3 años de desempleo, no voy a mentir, pero tengo que sacarle el enfoque o reformularlo de manera que no se vean tan negativos. No lo puedo hacer positivo, pero vamos a quitarle un poquito de halo negativo. ¿Haber estado en el desempleo 3 años no produce compasión en el que te entrevista? Bueno, hoy por hoy, lamentablemente, es algo muy frecuente, ¿no?, tener desempleo de larga duración. Pero cuando la persona que hace la entrevista es un profesional de los recursos humanos, no se entremezclan sentimientos. No empatiza. No, bueno, una cosa es empatizar, pero otra cosa es la compasión, pues no entra dentro de las actitudes, ¿no?, para poder entrevistar a alguien. Tú puedes empatizar, comprender su situación y analizarla con objetividad, sin dejarte arrastrar por la subjetividad. O sea, que nada de intentar dar pena. Bueno, la pena, y eso hay que evitarlo sí o sí, ¿no? Y cuando uno de los errores también es querer aparentar ser quien no se es. O sea, hemos hablado ahora mismo del enfoque negativo, ay, qué pena que está en desempleo, pero luego está quien quiere aparentar algo, pues que realmente luego el currículum ni las preguntas que te hacen ni cómo las contestas puede sostener. O sea, no podemos aparentar quienes no somos, ¿no? La semana pasada hablábamos con sorpresa de cómo mucha gente mentía en el currículum. En una entrevista como que se nos caen los palos del sombrajo, ¿no? Ahí nos van a pillar rápidamente. Sí, la verdad es que las mentiras tienen las patas muy cortas y no nos conviene mentir, nunca, jamás. Lo que sí nos conviene es vendernos bien, sacar lo mejor de sí mismo y las cosillas malas pues intentar minimizarlas, es simplemente eso. Pero eso, si lo has preparado con esfuerzo y empleando mucho tiempo en estudiar tu propio currículum, es una tarea muy fácil cuando llegas al cara a cara con el entrevistador. O sea que todo lo que hayas trabajado previo ahí te va a ayudar. Y también anticipar posibles preguntas. Claro que si yo me pongo en situaciones tensas antes, en mi mente, cuando llegue el directo, voy a poder mantener la calma. Incluso hay estilos de entrevistas donde provocan situaciones de tensión o preguntas incómodas. Y muchas veces no buscan saber la respuesta que tú le vas a dar. Lo que buscan es analizar cómo estás controlando la situación,
si te estás dejando arrastrar por la tensión, si te lo has tomado como un ataque personal, si estás perdiendo los nervios. O sea, que puede haber provocaciones directamente en las entrevistas de trabajo. Efectivamente, son provocaciones que no son fruto de la casualidad, sino que en determinados puestos donde va a haber un trato con el público, por ejemplo, en situaciones también de tensión, pues de manejar quejas, reclamaciones, bueno, pues la entrevista también es una especie de simulación de lo que tú te podrías encontrar luego. Si te provocan una situación de tensión y tú a la mínima pierdes los papeles, pues poco estás demostrando. Ya sabes, ¿no?, el resultado. Sí. O sea, una auténtica experimentación de laboratorio. Bueno, en ocasiones sí. Y por cierto, hemos hablado de puntos débiles, de una entrevista de trabajo dentro del currículum, pero claro, nosotros no tenemos la objetividad para mirar todo lo que hemos hecho o precisamente todo lo que somos. Vamos a dar algunas pautas. ¿Cuáles son los puntos débiles que por lo general en todas las entrevistas de trabajo o casi todas no deben aparecer o debemos evitar? Sí. Bueno, el primer punto débil a la hora de la llegada es no ser puntual. Por ejemplo, eso no tiene nada que ver con tu propio currículum, pero sí demuestra que no manejas las reglas básicas de educación y de cortesía, que implican primero llegar a tiempo. Y si en caso de llegar tarde, pues dar una explicación que no tenga ni pie ni cabeza o que no convenza a los que tienes enfrente. Cuando estás en la entrevista, en esas situaciones de tensión que comentábamos antes, o en otro tipo, se ve en ocasiones que el candidato desconecta, o sea, llega un momento donde ha perdido el interés porque las preguntas no eran lo que se esperaba, o porque ha habido una que le ha parecido demasiado sencilla, simple, y entonces desconecta, deja de mirar a los ojos a la persona que le está entrevistando, o adopta una actitud cerrada en la respuesta, y eso también el lenguaje verbal, corporal, lo reflejan, por ejemplo, cruzando los brazos. Pues son detalles que no nos van a arreglar, y muchas veces responden al sentido común. Es que parece que cuando hablamos de procesos de selección estamos buscando trucos estrella, una varita mágica, quién tendrá el secreto, ¿no?, como de la eterna juventud. No, si todo es trabajo, buscar un trabajo es un trabajo duro en sí. Entonces hay que prepararse, y el sentido común tiene que imperar a la hora de preparar la entrevista y a la hora de comportarte en la entrevista. Postura, perdón. Nada, no, decía que igual que la semana pasada hablábamos de cómo hay tendencias en los currículums a la hora de elaborarlos y demás, yo no sé si hay un protocolo también a la hora de vestirnos o de prepararnos para hacer una entrevista, sí, en lo más estético. Sí, cuidar la imagen es muy importante, empezando por el aseo personal, que es que a veces nos centramos en la vestimenta y olvidamos que ducharse antes de ir, no utilizar un perfume demasiado aromático, porque al final son elementos distractores, y lo que yo quiero es que se fijen en que soy la mejor candidata para ese puesto, no que se centren en cómo huelo, si tengo las uñas sucias, sin limar y sin un aspecto limpio. Eso va a distraer la atención. Entonces es lo que debemos evitar, y por eso retomo otra vez la expresión sentido común a la hora de proyectar la propia imagen. Pero luego la vestimenta también es importante. Hubo un tiempo donde parecía que en cualquier entrevista teníamos que ir de una manera súper formal, vestidos. Sin embargo, hay que adaptarla a la empresa y a la filosofía que tiene. Si es una empresa moderna, innovadora, con un espíritu joven, pues voy a adaptar mi vestimenta también a esa filosofía empresarial. Lo que sí que tengo que ir es cómodo, y estrenar ropa o estrenar zapatos el día de la entrevista pues no me asegura que yo me sienta cómoda durante todo el tiempo. Entonces mejor elegir bien la ropa, pero que ya la hayamos usado, que sepamos cómo nos sentimos cuando la llevamos puesta. Alejandra, es que quería hacer una pregunta. Mercedes. Alejandra, yo me pierdo mucho con eso de las posturas, porque de forma incontrolada o porque tiendes a tener una postura determinada en un momento, pues te pones justo como no hay que ponerse, pero cruzar los brazos no se debe. No. ¿Qué otras posturas tienen que estar suprimidas en esa entrevista por tu parte? Pues, por ejemplo, si nos encontramos con una mesa y nosotros estamos sentados enfrente de la persona que entrevista, pues dejar los brazos sobre nuestras piernas, debajo de la mesa,
tampoco nos hace nada bueno. Entonces hay que ponerla sobre la mesa, no gesticular demasiado con las manos ni con los brazos, porque como apuntaba antes, eso va a distraer el mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces se van a fijar en cómo movemos las manos, en lo bien que bailamos el flamenco, pero no en lo que decimos, que al fin y al cabo es lo importante. Y cruzar las manos, también entrelazar los dedos de forma continua, porque si tú vas alternando de forma discreta esas posturillas, pues vienen bien, pero mantener estática la misma postura todo el tiempo refleja una tensión que no nos ayuda. Pero no solamente podemos meter la pata con las formas, sino también con el contenido, ¿no, Alejandra? Es decir, me gustaría saber si, por ejemplo, podemos hablar del salario en el primer encuentro, o si podemos provocar interrupciones, o qué cosas a nivel de contenido pueden espantar al entrevistador. Hombre, preguntar sobre el sueldo, nada más empezar la entrevista, bueno, es negativo, muy negativo, pero sí que es verdad que no es un tema tabú, que es un tema importante y a veces pues puede ser tu mayor inquietud a la hora de acudir a una entrevista de trabajo y pues te gusta saberlo. Entonces si te brindan la oportunidad, pues ¿tiene usted alguna duda, alguna pregunta? Eso suele ocurrir al final de la entrevista, pues quizás sea un buen momento para aprovechar y pues no tengo conocimiento del salario que ofrece la empresa, me gustaría si es posible conocerlo, en fin, con discreción, con educación, con mano izquierda poder comentarlo, esa inquietud. Pero desde primer momento hablar de eso, pues no, a una empresa no le interesa, a cualquier entidad, no le interesa una persona que llega allí como un vehículo para ganar dinero, sino que quiero que aporte su talento y que sea eficiente en el trabajo, ¿no? Y que esté a gusto y que luego, por supuesto, que tenga un salario acorde a lo que desempeña. Pero lo del sueldo, pues no viene bien. Y entonces yo creo que también un tema de contenido es cuando te preguntan eso, pues ¿se ha quedado usted con alguna duda? Quedarse callado en ese momento demuestra como poco interés. Por eso, toda esa información que habíamos cogido al principio de descubrir qué empresa es, qué tamaño, a qué se dedica, qué historia tiene, pues a lo mejor es un buen momento para apuntar algo que conecte nuestro perfil con el de la empresa. O incluso una noticia que hayas leído en prensa esa mañana o una noticia que hayas visto en el telediario, pero algo que conecte empresa, la actualidad y tu perfil. Algo con el que le hace un guiño pero demostrando preparación. Vaya. Los compases de espera después de la entrevista hasta que te confirman si sí o si no, sí. ¿Siempre se suele confirmar tanto en positivo como en negativo, Alejandra? Pues bueno, también los estilos de cada empresa o de la consultora que esté encargada de los recursos humanos en ese momento de la selección, pues son diferentes. A ver, lo ideal es que te contesten tanto en negativo o en positivo. Y además ese feedback lo necesita el candidato, que ha hecho el esfuerzo de acudir a la entrevista y de intentar responder a todo. El no, pues a veces no llega, ¿no? Y es el propio candidato el que pasa un tiempo prudencialmente, llama a la empresa, bueno, me gustaría saber el resultado del proceso, y ahí pues se lleva un poco el chasco. Pero ese tiempo de espera, tanto esperando un tipo de respuesta u otro, hay que aprovecharlo también para autoevaluarse. Hay que ver, oye, ¿cómo me ha ido a mí la entrevista? Porque incluso aunque no me den el puesto, es una oportunidad de aprendizaje, un entrenamiento. Cuantas más entrevistas se hacen, pues más mantengo la calma y más preparado estoy pues para poder responder con mayor diligencia y bueno, pues de una forma más certera esas preguntas que nos hacen. Entonces, pues ese tiempo después hay que analizarlo, hay que recopilar esas preguntas que nos han hecho, la forma en la que hemos tenido de responder y bueno, pues que sean un proceso de aprendizaje también. O a veces mejor olvidarlo, ¿eh? Bueno, pero incluso las experiencias negativas nos hacen más fuertes y suponen también un momento para aprender muchas cosas y sacar conclusiones. O sea que es verdad que bueno, hay que también saber tolerar la frustración de no conseguir el puesto, pero como dije al principio, llegar a una entrevista es todo un éxito que hay que saber disfrutar.
Pues a ver si llegamos a ese éxito, y la verdad es que hay tantísimos aspectos hasta mínimos que hay que tener en cuenta, que lo mejor es tomarse una tila previamente y después mucha preparación con expertos como Alejandra Zapato Navarro, que es directora de Empieza Consultora en Andalucía. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a vosotros, ha sido un placer y me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis.